grupo de alabanza cada domingo. Es que no importa, o sea, no tiene nada que ver con la cantidad, ni tan siquiera con la calidad de los instrumentos, que en este caso sí que lo son, ¿no? Pero y de esto también hoy hablaré un poquito, ¿no? De la verdadera adoración. La gente que es capaz de conectar en el espíritu, ¿no? Una de las cosas que a mí me entusiasma de la esperanza que nos espera es la gestión del no tiempo en la eternidad. O sea, nosotros no tenemos la capacidad de concebir el concepto de eternidad, porque nuestra vida está sujeta al tiempo, al cronos. El universo, físicamente, está constituido en base al tiempo. Un ejemplo. Tú hay estrellas que estás viendo en el firmamento, en una noche de esas que te pierdes en algún sitio de la montaña y tienes un cielo despejado y ves las estrellas y tú crees que las estás viendo, ¿verdad? Pero esa estrella que tú estás viendo no existe. No es en todos los casos, pero hay muchas estrellas de las que vemos que no existen. ¿Lo sabíais esto? ¿Y sabéis por qué es? Por la distancia y el tiempo. Porque esa estrella murió hace quizás millones de años, pero su luz todavía sigue viajando, ¿no? Entonces, pensaba en esto, lo que ha tenido que explicar para decir lo que tiene que decir. Y me entusiasma el tema del no tiempo, ¿no? Y cómo el no tiempo se gestiona a través del espíritu. Y esto sí que es algo que vamos a tener en nuestra vida posterior, cuando abandonemos este cuerpo gusanil, que llamo yo. ¿Y por qué digo esto? Porque yo iba a predicar, hoy tenía yo un mensaje preparado sobre la gracia. Cosas, ¿no? Y como yo me baso en el tiempo, bueno, pues no sé por qué, esas cosas que dices, hoy no. Ha habido como un sentir, y de hecho fue ayer. Y no ha hecho falta que yo predique sobre la gracia porque en 2 minutos ha predicado Rosa sobre la gracia. Y al final, los brazos de ese padre que abrazan al hijo para que se salve, ni tan siquiera el hecho de ser hijos es mérito nuestro. Porque no hubo una madre que nos parió, en ese sentido. Fue un padre que se acercó a través de su hijo. Y por eso hoy nosotros somos sus hijos, aquellos que hemos abrazado esa cruz y a ese unigénito Hijo de Dios. Entonces, son cosas que ocurren en el espíritu. No sé por qué, yo soy un indocto en esto, soy un ignorante, pero a veces, bueno, sientes cosas que dices, bueno, no sé por qué, pero hoy no toca. Y fíjate, ha salido el tema de la gracia. Bueno, yo ya, evidentemente compartiré de otra cosa hoy. Y me gustaría que pudieseis guardar esta palabra en vuestro corazón y que yo pues me pueda alinear con el corazón de Dios lo más fiel posible para poder transmitiros aquello que creo que quiero compartir y que Dios quiere impartiros en esta tarde a vuestra vida. ¿Os acordáis de lo último que prediqué el último domingo? Pues muy bien, Rosa, a ver. Venga. Chica aplicada, ¿eh? ¿Sabéis en qué contexto estaba basada la palabra que compartí hace 2 domingos? Sí, Juan, pero ¿en qué contexto? La última cena. Di datos estadísticos de que casi el 20 y pico % del Evangelio de Juan está basado precisamente en ese evento, que a veces lo leemos ligeramente o a veces pensamos que ese evento
se resume en la tradición, bueno, en cuanto al lavamiento de pies, lo de Judas y poca cosa más. Pero hay un testamento, hay una enseñanza en esa palabra que me parece brutal y que deberíamos prestar mucha atención, ¿no? Porque es como un legado especial que se nos deja en la palabra para que prestemos atención. O sea, Jesús pasó mucho tiempo con los suyos. Jesús era totalmente consciente porque él manejaba los tiempos, es el dueño del tiempo, del cronos, y él sabía que al día siguiente se tenía que marchar, tenía que coger el tren, ¿sabes? Y, claro, yo lo decía así, ¿no? Cuando tú sabes que te tienes que ir, eliges muy bien lo que tienes que decir, no vas a decir cualquier chorrada, ¿no? No sé, poneros en situación. Entonces yo creo que esas palabras tienen como, no digo que sean ni mejores ni peores que el resto de la palabra de Dios, pero sí que son palabras que tendrían que cobrar una relevancia especial en nuestras vidas, ¿no? Pero claro, eso fue la última cena, pero todos sabéis que hay un evento que cambia la historia. A Jesús se le crucifica, Jesús muere, pero ocurre algo inédito que no había pasado nunca en la historia de la humanidad. ¿Y cuál es? La resurrección. ¿Sabéis cuántos días estuvo Jesús en otro formato físico con los suyos y presentándose a los suyos? ¿Sabéis durante cuántos días? 40 días. Veo que estáis muchos al día. Es que yo creo que este momento de la predicación también es un momento que tiene que ser didáctico, ¿no? Donde todos aprendamos cosas, ¿no? Y quizás aquí hay gente que no sepa que Jesús, después de resucitar, estuvo 40 días presentándose y compartiendo momentos con los suyos. Algunos están registrados en los evangelios, algunos de esos momentos, pero hay otros que no. O sea, que pasaron muchas cosas en esos días. Entonces, hay un momento que es cuando Jesús se tiene que marchar. Todos sabéis que aparece como una nube y Jesús es tomado, es arrebatado y Jesús dirige quizás, bueno, las últimas palabras, aquí ya sí que son las últimas palabras con los suyos, es el último testamento y creo que también tienen una notable importancia que hoy la recordemos. ¿Amén? ¿Qué os parece? Muy bien. Así que si queréis acompañarme, solo si queréis, podemos ir a Mateo 28. Vamos a hacerlo al revés. Voy a invertir perdonadme que os haya hecho buscar ahí en la tablet o en el móvil o en la Biblia ordinaria. Vamos a Hechos, capítulo 1. Porque Mateo 28, que es lo que os iba a compartir, está dentro de un contexto que es que es el de Hechos, capítulo 1. ¿Sabéis que tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos de los Apóstoles los escribe Lucas, los dos, evidentemente el Evangelio de Lucas, pero Hechos también lo escribe Lucas, el médico amado, y se lo escribe a un conocido, a un amigo que se llama Teófilo, ¿no? Y dice, en el primer tratado, en el Evangelio de Lucas, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. Después, y escucha bien esto que voy a decir ahora, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero
recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando leemos este pasaje, esto es lo que ocurre ese momento previo antes de que Jesús sea tomado y sea subido al cielo, por decirlo así. Y dice que en ese escenario Jesús dice que les dio algunos mandamientos a los suyos. Y entonces voy a pisar sobre seguro porque hay un mandamiento que está registrado, uno de esos mandamientos está registrado tanto en el Evangelio de Lucas como en el Evangelio de Mateo. Yo quiero leer la versión que está en Mateo. Y aquí es donde quiero que me acompañéis. Por eso he querido primero plasmar el contexto donde este mandamiento se dice, que es el siguiente. Versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. 3 años y medio, muerte, resurrección, 40 días y algunos dudaban. Y estamos hablando de los 11. Acordaos que el que hacía 12 ya no estaba, ¿eh? ¿Cómo somos, no? Como diría uno, ¿cómo somos? Después de todo eso, los que nosotros a veces consideramos los héroes de la fe son como tú y como yo. Y todavía dudaban. Aún así, dice que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced... Bueno, voy a buscar que seamos más, que hagamos un unísono, ¿no? en esto. Y lo voy a volver a repetir. Por tanto, id y haced a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos, y vuelvo a repetir, todos los días hasta el fin del mundo, que no sabemos cuándo será. ¿O alguien lo sabe? ¿Tú sabes cuándo será el fin del mundo? Muy bien, Juanjo. Eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Nadie sabe. Yo no sé cuándo... Hay mucha gente que juega esto y algunos se visten hasta con sotanas blancas y se van a los montes esperando que venga algo y los recoja. Y algunos, como les falla eso, cogen y se meten fuego en un rancho, como pasó en Texas hace... ¿Os acordáis, no? El colgado aquel. Y bueno, pues esto lo han hecho muchos a lo largo de la historia. En Waco era, ¿no? En Waco. David, ¿cómo se llama? David Koresh. Como le falló la bola de cristal, pues bueno, fueron por la vía rápida estos. Si no vienes, te los mando. Bueno, el caso es que yo no sé cuándo va a ser ese día. Y a veces tampoco me juego ya lo he dicho muchas veces aquí, a hacer cálculos ni aventurarme cuándo será el día. Lo que sí que sé, esto lo tengo clarísimo, es que los brazos de ese Padre que abraza van a estar conmigo hasta el último día. Eso sí que lo tengo claro. Mirar, esta crisis de la pandemia, que parece ser que ya lo hemos casi superado, casi. En todas las personas, también en los cristianos, todo tipo de crisis saca lo mejor y lo peor de nosotros. Y esta fe, o sea, esta prueba, esta crisis, ha puesto, y aunque parezca que no, ha probado con fuego la fe de muchos de los que estamos aquí y muchos que no están. Y tenemos que tener cuidado. ¿Y por qué estoy explicando todo esto? Por algo que os he hecho repetir 3 veces hace un momento. Porque Jesús
no estaba interesado en que... sí que Jesús está interesado y Dios está interesado que se salve todo el mundo. Sabemos que la Biblia dice así. Juan 3:16 habla intencionalmente de que Dios ama a todo el mundo y quiere que todo el mundo se salve. Y de hecho Jesús ha entregado su vida ¿por quién? Por todo el mundo. En 2 de Pedro 3:9, Pedro nos está trasladando ese amor incondicional de Dios hacia los seres que Él ha creado, que somos nosotros, y dice que Dios no quiere que nadie perezca, que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y puedan vivir esa esperanza que os hablaba antes, ¿no? Fuera del tiempo, ¿no? Y disfrutar esa eternidad que nos describe la Biblia, ¿no? Aunque para nosotros se nos hace un poco grande, pero bueno, lo creemos. Esa es la esperanza que aguardamos, ¿verdad? Pero parece cruel decirlo, pero Jesús no está interesado en sí en las multitudes como tales. Y de esto es lo que yo quiero hablar en el poquito rato que me queda, porque creo que en los tiempos que estamos, hoy toca recordar estoy midiendo las palabras para no herir a nadie. O sea, Dios quiere que tú no formes o no seas parte de un rebaño borreguil que eres guiado por la ignorancia y por la falta de criterio y por la falta de formación en cuanto a la palabra. Yo ya me he cansado de ver cosas por YouTube y tal. Gente desde un púlpito decir barbaridades y decir ¡amén! Y todo el mundo decir ¡amén! Y sería capaz de decir ¿estáis dispuestos a ir al infierno? Y la gente ¡amén! Y si es un tío con un poquito de gancho, la gente dice ¡amén! ¿Vosotros creéis que Jesús está interesado en ese tipo de personas? Y está muy claro, y por eso, ¿por qué pongo en relevancia esas palabras de Jesús, ese mandamiento en el último momento antes de irse? Porque Jesús no está interesado en un montón de multitudes que están detrás de Él, interesados, vete a saber por qué, en su persona. Y lo que realmente Jesús quiere es, ¿qué quiere Jesús? Arranca la moto ya, son las 7 menos 5. Discípulos. Yo no sé si tú haces ahora mismo, paras ahora mismo el tiempo, si puedes. No, bueno, no podemos, ¿no? Evidentemente, pero haces como una introspección y dices, ¿soy yo un discípulo? ¿Por qué estoy yo aquí en esta tarde? ¿Cuál es el interés genuino que me trae a mí en esta tarde aquí? La relación que a mí me une con Jesús es realmente la de un maestro con un discípulo. No sé, ¿eh? Porque creo que esto es un planteamiento, porque al final lo que Jesús está buscando son discípulos, sin lugar a dudas. ¿Estáis de acuerdo conmigo, aunque sea un poquito así durillo de escucharlo? ¿Sí o no? Mirad, el mensaje de Jesús tiene dos finalidades esenciales. Uno es que su mensaje revierta en nosotros en salvación y que, a través de su persona, evidentemente, y que su mensaje tenga una repercusión en nosotros en cuanto a transformación. La transformación ocurre solo en aquellos que deciden ser discípulos. Un seguidor o un creyente jamás será transformado. Sí, ahora estarás pensando si realmente lo que estoy diciendo es verdad o no. Búscalo en la palabra. Jamás un seguidor o un creyente, y digo creyente a secas, porque evidentemente el discípulo es creyente, entenderme,
Un creyente a secas, sin nada más, jamás será transformado. Transformado como Dios quiere que seamos transformados, ¿eh? ¿Alguien ha visto alguna vez a un demonio convertirse? ¿Quién ha dicho sí? Ah, tú. Muy bien, muy bien. Cuando digo demonio, es entendible lo que acaba de decir Francis. Cuando digo demonio me refiero a un ser espiritual de estos que cayeron del cielo junto a Satanás. Yo también he sido bastante demonio, Francis, y el Señor me ha cambiado. Bueno, y algunos más todavía. Pero me refiero a un ser espiritual malo, un demonio, un espíritu inmundo. ¿Sabéis? Pero es mucho más creyente que todos los que estamos aquí. Los demonios creen mucho más que nosotros. Yo lo he dicho muchas veces. Creen tanto más que tú, que nosotros a veces no tememos. Y no tememos, y es una evidencia a veces por nuestra falta de sabiduría, porque la falta de temor, o sea, cuando uno no tiene temor, pues no tiene sabiduría. Y los demonios son sabios y temen, pero no son transformados. ¿Son creyentes? Sí, pero no son transformados. Y ahora quiero ya ir encarrilando a donde quiero llevar el asunto, ¿no? Quiero que entendáis algo, porque tampoco quiero crear una incomodidad, ¿no? El hecho que tú hoy te puedas cuestionar si eres un discípulo o no, está bien. Y si aquí hay alguno que cuando pase por ese filtro, compruebe que quizás no es un discípulo, no pasa nada. Dios ni te ha dejado amar. Mirad, y de hecho Jesús nunca rechazó a la gente que le seguía. Tampoco rechazó nunca a esas multitudes. Pero sí que quiero leer dos pasajes que creo que son esenciales y para cerrar este mensaje y entendamos realmente lo que quiero deciros en esta tarde. Y quiero que me acompañéis a tres pasajes. Uno está en Lucas 14. ¿Lo tenéis? ¿Sí? ¿Tenéis Lucas 14? Quiero que prestéis atención. Versículo 25. Dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, o sea, ¿podéis imaginaros la escena? O sea, Jesús va, como era muy... O sea, si leemos los evangelios, esto es una escena muy típica. Jesús va y le sigue una gran multitud, ¿no? Y hay un momento que Jesús se gira, ¿no? Se gira y les dice algo. Y aquí es donde quiero que prestéis especial atención. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué he dicho que buscaba el Señor? Sinceramente, yo cuando leo esto, claro, cuando uno lee la palabra aborrecer, es como que, ¿sabes? Como que cuando ves a alguien te entra una arcada. Veo a mi padre, cuando lo veo hago, tengo que hacer como, o a mi hijo, o a mi mujer. No, ese no es el sentido. Pero lo que aquí está diciendo Jesús es que Él debe ser el primero en tu vida. Él debe ser la prioridad en tu vida. Y a partir de ahí fluye todo. Y esto, yo os soy muy honesto, para mí es muy difícil. ¿Para vosotros?
Yo soy sincero, en este sentido. O sea, yo levantarme cada mañana y subordinar mi mujer, mis hijos, mi padre, mi madre no la puedo subordinar, porque como no está, pues mira, ya lo tengo más fácil, ¿no? Y aún, que quizás es lo más difícil, aún mi propia vida. Porque a veces lo primero no es ni mi mujer, ni mis hijos, ni mi padre, ni mi madre, ni nada. Soy yo. Esa generalmente es la prioridad relevante en nosotros. Que la prioridad somos nosotros. Y entonces lo que aquí está Jesús diciendo es que si tú quieres seguirme, la prioridad tengo que ser yo. Buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás será un añadido. Ya me encargaré yo de eso. Y entonces, fijaros, ¿no? Le siguen las multitudes, Jesús se gira y le suelta esta bomba a toda esa multitud. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos y a ver si tiene lo necesario para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene en contra de él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Sabéis cuál es la frase que más se repite en este pasaje? No puede ser mi discípulo. Jolín, si lo que Jesús está pidiendo le pide a los suyos, su último testamento es hacer discípulos, y parece ser que es tan complicado ser sus discípulos, estamos en un problema, ¿eh? No sé. Yo creo que es un momento en que nos tenemos que plantear qué queremos ser. Y que yo lo que siento de parte de Dios es que toca poner en valor lo que significa ser discípulo y lo que realmente el Señor está interesado. He dicho antes que hablaría de la adoración. Y hay algo que está conectado, hay un pasaje que está conectado con lo que es el discipulado, que es la adoración. Y Señor, ¿en qué monte adoraremos? ¿Tenemos que ir a adorar a aquel monte o aquel monte? ¿Cómo está el asunto? Dice, no, si ya no consiste en un lugar. Dios no está preocupado de eso. Es que Dios está buscando otra cosa. Todo eso ya ha cambiado. ¿Dios qué está buscando? A verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gente que está tan cerca de su maestro que cuando el espíritu se mueve, pueden intuir por dónde va el espíritu. Entonces, es un tema serio, esto del discipulado. Y a veces, pues bueno, yo creo que esto nos tendría que reubicar a todos o cuestionarnos hasta qué punto somos discípulos o somos otra cosa. Esto es interesante. Mirar, yo me he hecho una pregunta y no sé si vosotros, cuando os estoy compartiendo un poco la dureza de este pasaje o de este mensaje, y lo siento mucho, pero ¿alguien se ha preguntado por qué es tan duro Jesús con este tema? ¿O por qué es tan explícito o tan exigente? ¿Alguien, mientras yo estaba compartiendo, se ha hecho este planteamiento? A mí me pasa, que, por ejemplo, cuando Sergio estaba predicando el otro día, no sé si os pasa a vosotros, que por supuesto me encanta, y bueno, y los demás, ¿no?, que predican, pero siempre uno está pensando, hostia, lo que ha dicho, y te hace pensar, ¿no? Y me pregunto cosas, ¿no?, que afectan a mi vida. ¿Vosotros habéis pensado por qué, si Jesús está buscando, lo que quiere son discípulos, pero el hecho de ser un discípulo tiene un alto coste? ¿Por qué ese interés de Jesús en esta cuestión?
Una pregunta difícil de contestar, ¿eh? Y sé que necesitaríamos meditación y tiempo para responder. Pero yo sí que he estado pensando, y he estado un rato pensando en esto, y he estado orando por este tema. Y el Señor, no quiero decir que no soy de aquellos que dicen, el Señor me ha revelado, he tenido un sueño, pero sí que he tenido un sentir del por qué. Mirar, toda esa multitud que sigue a Jesús, ¿por qué sigue a Jesús? Decir cosas, por favor. Muy bien. Por la enseñanza, muy bien. Por la comida. ¿Alguien me podría extraer? Venga, va, estoy aquí jugando un poco, una interacción guapa. ¿Alguien me podría extraer o buscar un refrán del refranero español que identifique a esa multitud? Muy bien. No se lo he revelado yo en casa, ¿eh? Por interés te quiero, Andrés. ¿Cómo te sientes tú cuando alguien se acerca a ti por interés? ¿Vosotros pensáis que el día que Dios estaba pensando en crearte a ti, estaba pensando en crear una persona que le quisiese por interés? Mirad, el amor que Dios tiene por nosotros, o sea, es indudable. O sea, no podemos añadir nada más al amor de Dios, porque está suficientemente demostrado lo mucho que nos ama Dios. ¿Hasta qué punto nos ama Dios? Que ha sido capaz de entregar a su propio Hijo por cada uno de nosotros. Por un demonio como tú, Francis, o un demonio como yo en su momento, o como algunos demonios que andan por aquí, bueno, que andaban, que erais antes y ahora no lo sois. Y cada uno con su, permitidme esta expresión, con su caquita. Eso está suficientemente demostrado. Pero vosotros, ¿por qué creéis que Dios nos creó inteligentes y libres? Va. ¿Para? Evidentemente, pero ¿para qué más? Para amarle. La adoración es una manera de expresar nuestro amor hacia Él, como lo es la alabanza, como puede ser nuestras ofrendas. Hay muchas maneras de expresar nuestro amor hacia Él. Pero Él nos creó inteligentes y libres para que podamos elegir amarles. Por eso una persona que se acerca a Dios por cualquier interés, que no sea un amor genuino, que no se acerque, o sea, Dios lo que quiere es que ese amor ágape que fluye de Él sea correspondido con un ágape de vuelta. ¿Me entendéis? Por eso cuando Jesús le está diciendo a Pedro, esto ya lo compartí hace muchos años aquí, cuando le pregunta a Pedro, después de haberle traicionado, qué brutal es esto, le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Sabéis lo que le está diciendo en hebreo? ¿Tú te acuerdas bien, Blas? Jesús le está diciendo, ¿me estás agapeando? O sea, yo te he agapeado, tú me agapeas. Jolín, qué bonito, el verbo. Claro, y le dice, lo podéis buscar en un interlineal. Pedro, ¿me agapeas? ¿Me amas como yo te he amado a ti? ¿Y sabéis lo que dice Pedro? Claro, Señor, yo te fileo. Claro, el amor fileo es el amor de compañero, de amistad, de amiguetes. Y claro, Jesús tiene que decir otra vez, Pedro, después de 3 años y medio, de todo lo que hemos vivido juntos, recuerda que estuviste conmigo en el monte de la Transfiguración, que contigo he vivido junto a Juan y a Santiago momentos muy íntimos y tal. Pedro, fíjate, me has traicionado y todavía estoy aquí. Pedro, ¿me agapeas? Por supuesto, Señor, te fileo. Y hasta 3 veces. Porque hemos sido creados para agapear a Dios, igual que somos agapeados por Él.
¿Entendéis esto? Sí que lo entendemos, ¿verdad? Por eso no vale. Dios no está buscando gente. Si tú estás viniendo aquí, mira, es posible que aquí haya gente que venga por temor del infierno. Hay gente que venga aquí por superstición. No me estoy inventando nada, ¿eh? Hay gente que viene aquí por interés. Yo me he encontrado a gente que solo pisaba esta iglesia a principio de mes. Y os lo prometo, esto es un testimonio real, y no solo uno, varios que venían a traer, además era una persona que ganaba mucho dinero, y venía a traer religiosamente su diezmo, solo aparecía a principio de mes. Traía su pastizal, venía aquí, ¿sabéis para qué? Para que las cosas le fuesen bien. Porque sentía que si no hacía eso, Dios lo iba a maldecir en su negocio. O sea, ¿qué le interesaba a este señor? Vosotros pensáis que... Y os digo una cosa, por eso digo que si tú estás en esa situación, te doy una buena noticia, que Dios te ama pese a eso, ¿eh? Es que eso es lo más maravilloso. Dios te ama aunque tú seas así, pero Él te está llamando hoy, te está diciendo que Él quiere algo más de ti y quiere que seas un discípulo. Amén. Que dejes de acercarte a Él por interés, por misticidad, hay gente que se acerca a Dios por esa necesidad espiritual, mística que algunos tienen y buscan aquí ese punto de espiritualidad. No, lo que Dios quiere son discípulos. Y termino este mensaje. Un discípulo constantemente quiere aprender de su maestro. Amén. Por lo tanto, tenemos que ser corregibles. Mi mujer hace así porque no han sido trifulcas graves, pero en las últimas 24 horas hemos tenido 2 enganchadas, porque yo me he creído sabio en mi opinión, mi hijo está de testigo y me ha patinado el embrague. Una de las cuestiones era porque el pollo era amarillo. Y yo le decía que por la raza, y ella decía que no, que es por lo que comen. Wikipedia está de testigo también. Y claro, que no, que sí, que tal, que no sé qué. Y la primera en la frente, me lo enseña, y yo, como soy poco corregible, le digo, hay que buscar una segunda opinión. Hay que buscar en internet una segunda opinión. Y seguro que la encuentras porque no... mira, si tú en internet, hasta la... ¿Cómo se llama? ¿Siri se llama? Si tú a Siri, que es una inteligencia así semi-artificial, tú le dices, Siri, soy guapo, y dice, uy, eres un bombón. O sea, al final internet te va a decir lo que tú quieres. Aunque lo primero que encuentres no es lo que te gusta, al final si buscas, pues igual encuentras lo que quieres escuchar. ¿Entendéis? Un discípulo tiene que ser corregible. Amén. Corrige al sabio y será más sabio. Corrige al necio y se volverá contra ti. El discípulo tiene que ser obediente. El discípulo tiene que ser como su maestro. ¿Y cómo era Jesús? Aprended de mí que soy. El discípulo tiene que ser desprendido, sin ataduras. Y esto nos cuesta todo porque dependemos a veces de muchas cosas a las que nos tenemos que atar. Pero Jesús no tenía ni tan siquiera un lugar fijo para reposar su cabeza. Jesús no tenía ni hipotecas, no debía nada a nadie. Jesús era libre. 0 ataduras. Y el que le sigue, pues tiene que vivir en esas condiciones. Amén. Sé que todo esto es difícil, pero primero para mí, ¿eh? No suelto aquí el rollo para que... ¡Venga! Esto también a mí me toca, ¿eh?
El discípulo es valiente. Y por último, el discípulo tiene que amar al Señor, tiene que agapear al Señor de una manera incondicional, sin letra pequeña. Porque a veces la letra pequeña es la más importante. Y le decimos sí al Señor muchas veces, pero con mucha letra pequeña, que a la hora de la verdad interfiere en nuestro crecimiento, en un montón de cosas. Y nuestro contrato con el Señor, en ese contexto de agapearnos, tiene que ser incondicional. Amén. Dejadme orar por vosotros y por mí. Señor, te pido en esta tarde que nos ayudes. Es que es lo único que se me ocurre hoy, que nos ayudes. Y creo que intencionalmente y claramente tú nos has dejado marcado en la palabra, en tu palabra, que lo que tú buscas son discípulos, Señor. Y creo que, no sé si torpemente, Señor, pero en esta tarde he sentido en poner en valor esta idea, esta forma de vivir de un discípulo. Ayúdanos a ser discípulos, Señor. Te pido que cualquier persona que en esta tarde esté aquí, te esté siguiendo por otro motivo o por un motivo de interés, sea el que sea, Señor, a través de tu Espíritu Santo, tú le puedas o nos puedas ayudar, Señor, a redirigirnos a esa actitud de discípulos, Señor. No de meros seguidores o meros creyentes. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.